un poquito sobre la retribución, que en general, en términos teológicos, por decirlo de esa manera, es la recompensa, buena o mala, de lo que hayamos hecho y pensado, inclusive, delante de Dios o dejado de hacer, delante de Dios y de los hombres. Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso segará. O como dice el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 2 y 3, la maldición nunca viene sin causa. Para toda causa hay un efecto. O sea, donde haces algo, produces algo. En el mundo natural y en el mundo espiritual. Entonces, a veces creemos que hacemos cosas y no pasa nada. Algo pasó. Por cualquier cosa pequeña que uno haya hecho o dicho, algo se abrió. Y eso busca retribución. Busca pago. Y a veces se frena y a veces viene a los años. A veces nunca viene. ¿Ok? Proverbios 26, capítulo 2, no sé si me lo puede proyectar. Yo leo más 26.1. 26.1 está hablando, dice: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, ¿estamos? Así no conviene al necio la honra. Ok, empieza hablando sobre el necio, seguimos. Es una idea continuada. Seguimos, en el 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, una maldición, ¿qué es una maldición? O malo que le acontece. ¿Ok? Eso malo que le acontece es producto de ¿qué? Normalmente de una puerta abierta que genera una palabra de maldición. La palabra de maldición hace que se efectúe un hecho de maldición. ¿Quién da la palabra de maldición? La persona actúa, no es que Dios maldice, sino que Dios quita su protección. Entonces la palabra es: quito mi mano, o apártate, ángel protector, o déjalo, Espíritu Santo. ¿Y qué hace el efecto? Satanás, los accidentes, las circunstancias, actúan y golpean. Entonces, detrás de la maldición, decir mal, maldición, visión es de dicción. Detrás de la maldición viene un hecho, pero siempre hubo una palabra. Entonces, cuando uno dice una mentira, es una palabra que desata una maldición. ¿Quién declara esa maldición? Satanás. Él hizo eso, debería de pagar. No sé si me comprende. ¡Ataque! Oh. Hay palabras en el mundo espiritual. ¿Y cuál sería la palabra de Dios? Apártense, quítense. ¿A quiénes? A los ángeles que lo protegen. Entonces viene el accidente o la enfermedad o el golpe. ¿Me explico? Entonces la palabra dice: pero fue una mentirita blanca, no pasó nada. No pasó nada en su cuerpo y en ese momento, pero en el mundo espiritual nada pasa por nada. La maldición nunca viene sin causa. Siempre hay algo que provoca que salga la maldición y que golpee la maldición. ¿Y qué provoca la maldición? El pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cada vez que pecamos, abrimos una puerta para que circunstancias empiecen a dañarnos, hasta provocarnos la muerte, si es el caso. Natural, puede ser hasta espiritual. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra bueno, bueno. Y si siembra malo, malo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Vamos a ir haciendo el cambio para la gloria del Señor. Gloria a Dios, Dios es bueno. Ok,
Entonces continuamos. Versículo siguiente. La maldición no viene sin causa en el versículo 2. El siguiente. ¿De qué estaba hablando el pasaje? Del necio, ¿verdad? Y luego dice la maldición nunca viene sin causa. ¿Y la maldición qué hace? Castigo. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Vino una maldición por necio, le cayó la maldición, tome látigo, tome castigo. Y sigue leyendo usted, puede seguir en la continuidad de la historia y sigue hablando del necio. O sea, antes estaba hablando del necio, en medio de ello hace una pausa y habla de la golondrina y el gorrión y dice que la maldición nunca viene sin causa y sigue hablando del necio como es castigado con látigo. O sea, lo que está diciendo es que cuando la persona no es sabia, es necia, falla ante Dios, peca ante Dios, va a recibir chilillo. Y eso es lo que la Biblia me enseña en el libro de Hebreos. Entonces la semana pasada les explicaba que en la Biblia sí se habla de que Dios castiga, aunque suene muy romántico decir que Dios no castiga. Sí está en demasiados pasajes, los vimos la semana pasada, no me puedo detener en ello, pero Dios sí castiga. Castigo corrector y no castigo de muerte eterna, no es lo mismo. Una pequeña nalgadita o una corrección con una palabra que él normalmente corrige por medio de la palabra, y esa se convierte en un castigo para el alma también. ¿Por qué? Porque el alma quería ir en una dirección y es corregida. La palabra castigo tiene que ver con corrección. Estamos, pero la gente nada más piensa en castigo en que Dios te quiere matar. No. Y lo vimos la semana pasada, que Dios no hace eso, el que se encarga de eso es Satan. ¿Ok? Dios lo que hace es quitar su mano protectora y cae la maldición que se convierte en un castigo o en un azote. Pero ¿quién provocó eso? Ay, yo nunca hice nada para merecerme eso. Ay, santo, tan lindo, mi chiquito, que nunca pecó en la vida, nunca hizo nada mal. No miente, no roba, no hace cosas grotescas, pero el corazón puede que estuviera podrido desde niño. Todos pecamos, todos nos descargamos a una, y todo lo que abrimos puertas hasta no creerle a Dios es algo feo. Entonces, el no creerle a Dios ya es un pecado. El ayudar a alguien y no hacerlo, poder ayudar a alguien y no hacerlo es pecado, etc. Entonces, todos pecamos. Entonces la maldición nunca viene sin causa. Entonces esto me pasa a mí, yo no sé por qué Dios me está castigando si yo nunca hice nada, no me lo merezco. Que Jesucristo. Más bien la que la Biblia enseña que lo que recibimos es menos de lo que merecemos. Pero la soberbia nos hace creer que no merecemos lo que nos está pasando. Pero la retribución arranca desde el primer día que pecaste, sea que tuvieras 7, 8, 9 años. Cuando tuviste conciencia de Dios y empezaste a tomar la línea mal, desde ese día empezaste a acumular cosas que van destinando el rumbo de lo que te va a pasar en la vida futura. Hasta lo que comes va destinando tu futuro. Hasta los desastres que hiciste en la juventud va destinando tu futuro. Hasta lo que absorbiste de las conversaciones va destinando tu futuro. Todo va cambiando, o más que cambiando, ordenando tu futuro. Cristo entra y Él corta esas cosas o las frena, pero cuando uno se descochera o se enfría, vuelven a abrirse y caen. Y en vez de la persona decir, Señor, no sé por qué, pero perdona y toma control, vuelvo a ti, la persona empieza a buscar los por qué y a veces se irrita con Dios y a veces siendo cristiano. Porque no entendemos cómo opera el mundo espiritual. La maldición nunca viene sin causa. Algo lo genera. Siempre. Y cuando digo siempre es siempre. La semana pasada les explicaba como, por ejemplo, hay muchos ejemplos de varios, pero como por ejemplo Saúl, que como líder de una nación rompió el pacto con los gabaonitas, pacto de paz, y más bien mandó a matar a esa gente que vivía en su territorio.
Y por eso sobrevino sobre la tierra de Israel años después que sequía y hambruna. Era una maldición producto de algo que había hecho un rey o un líder o un presidente años atrás. Entonces la maldición puede llegarte por cosas que tú mismo haces o que las hace un líder nacional o que las hace un líder familiar, pero que te llegan. Pero en Cristo se pueden cortar. Esa es la gran diferencia. Pero la maldición siempre viene por causa. Es más, desde Adán ya hay una causa. ¿Estamos? ¿Alright? Que el diablo te persigue por simplemente ser un hijo de Dios, te va a perseguir por ser humano, porque te pareces a Cristo, al menos físicamente, a papá, aunque no conozca a Cristo la persona, por eso ya la va a perseguir. Y desde Adán, esa tendencia maligna en el corazón jala. Entonces, donde se abre una puerta, el diablo dice, denle duro a ese. ¿Por qué? Porque se parece a Cristo y porque hizo algo malo. ¿Estamos? Él es el azote, desgraciadamente, para el ser humano. Alright. Entonces, la retribución no viene por casualidad. Sí creo en los accidentes, pero no en la línea en la que lo estoy explicando, porque hasta los accidentes Dios los puede detener. Seguimos. Entonces, ¿dónde vemos esto de la retribución? Gálatas 6:7. Ahora sí vamos a empezar recordando lo que vimos la semana pasada y arrancando con lo fresco. Todo eso fue como un review, ¿se acordaron? Ok, está bien. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para la corrupción, segarás, ¿qué? Muerte, creo que dice la Biblia. Y si siembras para vida eterna, o sea, lo espiritual, segarás incorrupción o vida eterna. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Alright? No hay mucho que agregar, ¿verdad? ¿Desde dónde viene este asunto o este principio de la retribución? Desde el Edén. Dios, ¿qué hizo cuando formó al hombre, Adán y Eva? Bueno, empezamos con Adán. ¿Qué fue de lo primerito que hizo Dios? Le hizo un huerto. ¿Para qué? Para que sembrara, lo labrara, ¿sí o no? Para que viera que todo lo que siembra cosecha. Es un principio que viene desde el inicio del Génesis, es una ley espiritual. Pablo la está citando. También se cita en el Antiguo Testamento de otra manera, pero se cita. Pero te lo estoy mostrando. Dios, desde que instauró todo, desde el primer hombre, ya le está enseñando. Si tú quieres papayas, siembra papayas, labra la tierra y te van a salir papayas. Si no siembras y no riegas, no esperes. ¿Me explico? Porque sea bueno o sea malo, uno cosecha lo que siembra en el mundo natural y en el espiritual. ¿El mismo día? No. ¿De la misma naturaleza? No. Porque usted pudo haber hecho algo y le pasó otra cosa que no tiene nada que ver, como por ejemplo vimos con la hambruna que vino a Israel producto de la matanza que hizo Saúl. O sea, ¿qué tiene que ver una matanza con años de hambre? No tiene que ser la misma especie. Lo que quiere decir es que vendrá un castigo o un azote por lo malo que hiciste. ¿Qué tipo de azote? Puede ser diferente o puede ser el mismo. ¿Usted sabe que hay gente que le pasa lo mismo? Exactamente lo mismo que hicieron, se lo hacen años después. La Biblia lo llama ¿la qué? La ley del talión, o la vida es una tómbola, dirían los mundanos. ¿Me explico? Lo mismo que hace, se lo hacen a él. El tipo, un ejemplo, primer matrimonio, era un agresor y le pegaba a la esposa. Y ahora viene y pasan los años y el hombre se arrepiente, viene a Cristo, se casa con una bruja y la mujer le pega. Se devolvió lo que él hizo años después. Ustedes han visto que así ha pasado. ¿Me explico? Entonces,
A veces es del mismo género, o más que género, especie, el castigo otros es diferente. Pero la retribución es más grande que la ley. La gente habla de la maldición de la ley. La maldición de la ley está incluida dentro del principio de la retribución. La retribución es antes de la ley, es desde el huerto, para que me entienda. Y eso acontece. Caín mató a Abel, ¿y qué pasó? Decía, me van a matar. Y Dios puso una señal sobre él y dijo, bueno, no te van a matar, porque él sabía que si mato, me van a querer matar. Usted puede leer la historia de Caín y Abel. ¿Alright? ¿Y quiénes? Obviamente los mismos familiares de él, probablemente los hijos, si tuviera en su momento, si hubiera tenido, que ni tenía a Abel, los mismos familiares que vendrían de la descendencia de ellos. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Yo sé que abrí una puerta y me van a querer matar. Tal vez los mismos descendientes de Seth que vino después, o los mismos hijos de él. Yo maté y me van a querer matar. Y Dios le dijo, no, no te van a matar, voy a poner una señal sobre ti para que no te maten. Pero vas a sufrir esto y andarás errante. Hubo una consecuencia por lo que él hizo. Él sabía que por lo malo que él hizo, algo le iba a pasar. Y usted sabe que el ser humano cree que puede hacer lo que le da la regalada gana sin que pase nada. Ni fuera de Cristo, ni en Cristo. Déjeme aterrizarlo. No se puede. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es una ley espiritual. Y esta ley, Dios la explica, la ley de la retribución, de la siembra y de la cosecha, la explica con hechos, pero luego la transmite por escrito y se la explica al pueblo de Israel. Entonces, ya Israel vive bajo la ley de Moisés. Antes de la ley de Moisés, la tierra había existido por como 2500 años y no había ley de Moisés. Pero viene la ley que Dios le da a Moisés y ahí él empieza a explicar y le dice, el que hace esto, maldito será por esto, y el que hace aquello, maldito por aquello, y el que esto, maldito, y el que hace esto, bendito, y el que hace bendito. ¿Me explico? En Deuteronomio 27, 28, 29 usted lo puede leer. Todo aquel que hicieras estas cosas, estas bendiciones vendrán sobre él. Bendito será en su entrada, bendito en su salida, bendito será el fruto de su vientre, no vendrá sobre él enfermedad, no esto, no lo otro. Y todo aquel que hiciera lo malo, esto vendrá sobre él. Te enfermará su piel con, ¿cómo es? Tisis, y le dará salpullido, y tendrá calenturas, y se le morirán los hijos, y maldito será su ganado, y maldito, o sea, lo mismo, solo que ahora está explicado con ejemplos y aclarado en lo que se llama la ley de Moisés. Entonces, cuando viene Jesús quita la maldición de la ley. ¿Cuántos tienen claros que los efectos de la maldición de la ley no deberían llegar al cristiano? Lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que Cristo abolió fue la maldición de la ley. Pero la ley era para los judíos. Pero para los gentiles, la maldición de la ley no les llegaba a los gentiles. La maldición de la retribución es la que le llegaba a los gentiles. ¿Sabe qué es un gentil? Uno que no es judío. Entonces, a usted, las cosas que le pasaban malas en la vida y a mí, no era efecto del infringir la ley de Dios. Era efecto de infringir la ley de la conciencia que teníamos por dentro. ¿Estamos? Y el efecto de la retribución de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Voy a tratar de explicárselo en un ejemplo. Ahora, usted y yo, que somos parte de Occidente, nos alcanzan
bueno, nos alcanza, no cancelo, nos quiere alcanzar, pero no nos va a alcanzar la maldición de la ley y nos quiere alcanzar la maldición de la retribución, pero no nos va a alcanzar, porque Cristo la detiene y la quita. Las dos nos quieren alcanzar. ¿Por qué las dos? Se lo pongo como un ejemplo, voy a tratar de explicarlo. Es más, antes de poner el ejemplo voy a mostrarle con Biblia. La maldición de la ley, 1500 años antes de Cristo, si no me falla la memoria, 1500 algo, 1600, por ahí anda. Dios le da los mandamientos, para que me entienda, más los otros estatutos, se suman todos 613 ordenanzas de portarse bien y cosas que hay que hacer al pueblo de Israel. Pero antes de que viniese la ley, que el que no hace lo que dice la ley recibe castigo e infracción, hasta algunos eran apedreados, quiere decir que a la gente no le pasaba nada por lo que hacía. Sí. Y si se morían no se iban al infierno porque no había ley. No, sí se van al infierno, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque ellos operaban bajo la ley diferente, que era la de la retribución. Veamos un ejemplo bíblico. Aquí no había ley, estamos hablando antes de la ley. Génesis 31. Lo que siembras cosechas en general, eso es lo que significa. Génesis 31, yo he predicado de ello, de Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, Jacob tenía a Lea y a Raquel por esposa. Lea se la habían metido por engaño. Ok, mismo ejemplo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Engañó. ¿Verdad que sí? Engañó a su papá para recibir la bendición que no le tocaba en principio, aunque Dios estaba en el asunto porque quería que la bendición cayera sobre él por la disposición de su corazón, pero no de la forma que él lo hizo. Entonces él engañó a su papá. ¿Recuerdan la historia? Fingió ser el hermano y el papá lo bendijo y le declaró palabras de bendición. Él fue un engañador. También chantajeó a su hermano. ¿Cómo chantajeó a su hermano? Con un guiso. Estamos. Hizo una comida y sabe que el otro era goloso y le dice, bueno, te vendo este guiso y regálame la bendición de la primogenitura. Le dijo al hermano, el hermano, yo para qué la quiero, a Esaú. ¿Se acuerdan la historia? ¿Sabe que sí? Entonces hizo dos artimañas. Se hizo pasar por el hermano, se puso los vellos y todo con la ayuda de la mamá y todo lo demás para engañar al papá, y también fue una especie de chantajista con el hermano que por comida lo chantajeó. ¿Sabe que sí? ¿Se acuerdan la historia? Ok, Jacob. Ahora pasan los años, Jacob se va a vivir a otra tierra, se casa y todo lo demás. Y la esposa que él amaba, Raquel, la segunda esposa, porque lo chantajearon y le metieron la primera por engaño, o sea, le pasó lo mismo. El engañador salió engañado, el tío le hizo trinquete y le cambió la esposa. Conocen la historia, ¿verdad? No me puedo detener con ello. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y ahora ya después le da la que él quiere, y él está con Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. ¿Qué tuvo Raquel? Envidia. La envidia es una buena razón. Ok, eso es maligna, ahí aclara. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no, ¿me qué? ¡Muero! No dijo, dame hijos porque necesito hijos para completarme. Dame hijos o me muero. Si no tengo un hijo, me muero. Prefiero morirme, quiero morirme. Denme un hijo, me muero. ¿Qué estaba llamando? La muerte. La muerte. Seguimos 32. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Qué está diciendo él? Por alguna razón Dios no le permite a usted tener hijos, pero yo no soy Dios. Yo no sé por qué ella no podía tener hijos. Podía ser un problema natural, pero también podía ser por esas envidias que tenía, que se le cerró la matriz. Malas actitudes. Y le dice al esposo, deme hijos, como si él es el impotente. La que tenía problema era ella.
¿Me está entendiendo? Y lo trataba, lo resaltaba, porque ella no reconoce que ella es la que está mal, sino que le tira la culpa al otro, como hace el ser humano siempre. Seguimos. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Como la hermana estaba teniendo hijos, ella tuvo envidia. Ella era la segunda esposa, la primera esposa, pero no quedaba embarazada, y la otra era la segunda, aunque en orden eran al revés, la otra fue primera y ella segunda, pero ella era la más amada, Raquel, y él pasaba más tiempo con ella, pero no embarazaba, se llena de envidia y le dice: dame hijos. El hombre dice: yo no puedo, eso no me toca a mí, eso es un asunto de Dios, hagamos algo entonces, te voy a dar mi esclava, porque en esos tiempos se permitía la esclavitud. Tengo una esclava, acuéstese con ella y embarácela, y ese chiquito va a ser como mío. Y el hombre a regañadientes lo hace para quitársela de encima. No es porque el hombre deseara a la sierva Bila, pero yo imagino que la mujer era fastidiosa, quería hijos. Entonces, ¡pum!, le hace un hijo a la esclava, y ella dice: ahora este hijo es como mío, porque así era la costumbre. El hijo de la esclava era como hijo de la dueña, y la dueña lo podía tomar para sí, inclusive por encima de la esclava, que solo podía, ¿cómo es?, recriarlo, pero no tomarlo como propio de ella, porque se convertía en hijo de la dueña. Y las esclavas eran esclavas que a veces eran extranjeras que habían tomado en guerra, o a veces era gente que se endeudaba hasta los dientes y tenía que pagar con la esclavitud, etcétera. No sabemos la razón, pero no tenían prácticamente derechos. ¿Qué hizo ella? Embarace a mi sierva. Y embarazó, y después de uno le decía: métale 8, y la otra entonces decía: así es el asunto, entonces yo voy a tener 8. Y la otra tenía, y ella decía: métale a mi sierva. Dice: tú 8, entonces métale 8 a mi sierva. Y así se formaron las 12 tribus de Israel. A pura competencia, mi hermano. Eso estaba bien. Pero ¿qué dice la historia? Vamos a ver. Ella sembró cosas malas, ¿verdad que sí? Pidió morirse, tenía envidia en su corazón, hizo actitudes incorrectas. Vamos a ver Génesis 31, 19. Aquí tengo, 35, 18, perdón, 35, 18 y 19. Primero, terminamos esta parte, ahí que estamos cerca. Ella se murió, Raquel, a los años. Y dice: y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó el nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Cuando ella estaba pariendo, se puede leer la historia, dando a luz, ella le puso al niño Benoni, hijo de mi tristeza o hijo de mi desgracia. Y el papá dijo: no, así no, ponle Benjamín. Pero si usted lee adelante, la criada le dijo: sí vas a tener al hijo. Y ella decía: no. En términos generales, no asentía, no respondía. En vez de decir: vas a parir, el niño va a nacer y tú vas a estar bien, en vez de decir sí, amén, ella callaba. Y cuando lo único que abrió la boca fue para decir: hijo de mi desgracia, o sea, me muero con este William, me va a matar, se murió por las mismas palabras de su boca. Entonces primero ella dijo: dame hijos o me muero, quería morirse. ¿Estamos? Estaba deprimida al punto que quería morirse. Y a los años se murió. No fue el día que estaba llamando la muerte, fue a los años. Y cuando era el momento de decir palabras de vida para tratar de revertir su propia maldición, no lo hizo. Más bien lo que hizo, declaró palabras negativas. Se la llevó la tira, se murió. Y ya hemos visto que ella no se supone que debía haber muerto, ya lo he predicado, porque en la visión de Josué, a sus hermanos y a su papá, ella salía como la luna, y la luna nunca llegó ante Josué. Solo llegaron el sol y las estrellas a postrarse delante de él. Ok, vamos a ver el 31. Ahora sí, yo leo 31 y 32. 31 y 19, perdón. Y luego vamos al 31 y 32. 31 y 19. Estoy con Raquel. Esto es antes de la ley. Lo que estoy mostrándole es cómo las cosas que ella misma jaló la alcanzaron. Ya le mostré con Jacob, ahora le estoy mostrando con ella. Dice:
Pero Labán había ido a transquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Cuando, antes de que ella muera, ella tiene hijos, tiene a José, y más años después tiene a Benjamín y muere en el parto de Benjamín. Pero después de que ella está en ese pique con su hermana, ella empieza a desear hijos, Dios no se los da, los tiene a través de la sierva, pero ya pasados los años la Biblia dice que Dios se acordó de ella, o sea, Dios tuvo misericordia de ella y permitió que tuviera a José y después a Benjamín, que fue con el que se murió. Pero cuando ya ella están los chicos más grandes, Benjamín no, pero José y los demás, Jacob dice: yo me quiero ir de esta tierra donde estaba viviendo con el tío que lo trinqueteaba y le cambiaba el salario y lo engañaba cada rato. Agarra a sus esposas y sus hijos en oculto. Cuando el suegro sale, el hombre dice: vámonos, engañando, porque a Jacob le gustaba engañar, y jalan todos. Pero ¿qué hace ella? Se roba los ídolos del papá, los dioses paganos. Raquel, estoy hablando de Raquel. ¿Ok? Ahora sí, vamos al 35, Jordi. Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ídolos paganos. Estatuillas a las que le oraba este hombre. Labán le oraba a las estatuillas y le oraba a Jehová. Jacob solo le oraba a Jehová. ¿Ok? Porque Labán era familiar también de Jacob. Conocían del Dios de Abraham, pero servían a muchos dioses, eran idólatras. Dice: y ella dijo a su padre, Labán se da cuenta que se fueron, los persigue, 7 días después los encuentra, va con toda la comitiva, con sus familiares, hermanos, y casi que un ejército buscando a Jacob para matarlo, porque se llevó a los nietos, se llevó las vacas de él, bueno, las de Jacob, ¿verdad? Pero no le avisó. Dios le habla antes de que se toque con Jacob y dice: no lo maltrate. Dios le habla a Labán. Y entonces Labán llega y le dice a Jacob: usted se llevó mi gente sin decirme nada, no me puede despedir ni de mis hijas ni de mis nietos, ¿cómo es esto? Me engañó. Entonces Jacob calla y no sé qué, y para peores se robó mis ídolos. Y Jacob llega y le dice: yo no me he robado ningún ídolo. Y entonces vamos a leer un poquito más atrás. Usted puede buscar el versículo por ahí donde ella que está la historia. Dice, Jacob le dice: yo no me robé mis ídolos, los ídolos. Si hubiere alguno entre aquí, los que están aquí, que se haya robado los ídolos, que se muera. ¿Y quién se había robado los ídolos? Raquel. ¿Y quién declaró la palabra de maldición? Jacob, su mismo esposo. Estamos sin saberlo. Entonces el papá dice: pero Raquel tomó aquellos ídolos y los puso en una albarda de su camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Qué pasó? Ella agarró los ídolos y se los puso debajo y se sentó y le dijo al papá cuando entró a buscar: estoy menstruando, disculpe que no me pueda levantar. Y los estaba sentada encima de todos los ídolos que se robó. Ni ella ni el papá lo sabían. El papá quería matar al que se los robó, y el esposo dijo que maten al que se los robó. ¿Y quién se los había robado? Ella, la que estaba declarando que se quería morir, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó? Se murió antes de tiempo. Porque todo lo que el hombre siembra, se ciega, aunque Dios no lo quiera, porque Dios no quería que ella muriera. Y la Biblia me explica en los sueños de José que ella aparecía en los sueños de José como la luna que iba a estar delante de José. La luna nunca llegó. Ella muere en el desierto antes de llegar a ver a su hijo nuevamente. Todo lo que sembró, cosechó. ¿Estamos en el tiempo de la ley? No. Lo que les estoy mostrando es que la retribución de lo que hace, dice, ella tuvo envidia, ella robó ídolos de oro, le mintió a su esposo, le mintió a su suegro, se peleó con su hermana. ¿Usted cree que no estaba abriendo puertas para que el Chucky se la llevara antes de tiempo? Abrió puertas y confesaba cosas malas. Se murió, pero la ley no había llegado.
Entonces, todas estas historias y estas cosas pasan antes de la ley. Pero cuando llega el tiempo de la ley, Dios le dice a Moisés, estas maldiciones le van a pasar a la gente que no hace esto. Entonces lo que hace simple y sencillamente es como que antes hubiera prácticas, pero nunca se hubieran puesto por escrito. No sé si me entendió. Como que usted esté en una empresa y todos los días la empresa, los compañeros salen a tomar café exactamente a las 3:30, pero nunca hay un reglamento que diga a las 3:30 es la hora del café. Pero ya es un hábito, pasaron 10 años y todos lo tienen por hábito, y un día llega uno y dice, vamos a ponerlo por escrito, y lo pone por escrito, se convierte en la ley. Ese día la ley dice 3:30 a 3:45, y el que llega después de las 3:45 a trabajar, ¿qué pasa? Se expone a una sanción. O el que no llega a tomarse el cafecito a las 3:30, sino que quiere llegar a las 3:50, no hay café para él. Eso es lo que la ley establece, nada más pone en orden lo que ya se estaba dando. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, los judíos se les aplica la ley. A los no judíos se les aplica la retribución. ¿Ya lo entendió? Eso es lo que la Biblia me enseña. ¿Por qué eso es importante, pastor? Ok, vamos a seguir rápido. Vamos a seguir. Voy a brincar versículos porque si no, no termino. Tengo aquí Romanos 3, 26 al 30. Vamos a leer primero, póngame Gálatas 5, 18, que me gusta más. Y luego vamos a Romanos 3, 26 al 30. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros pasamos diciendo, nosotros no estamos bajo la ley. ¿Verdad que no estamos bajo la ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La ley de las obras. La ley de Moisés que decía, si tú haces esto, recibes aquello. Esa es la ley. Si tú haces esto malo, te toca esto malo. Y si tú haces esto bueno, te toca esto bueno. No estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? ¿Bajo qué? No. Los cristianos no estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? Bajo la gracia. Bajo la gracia. Los judíos y los cristianos, se supone, los judíos creyentes y los cristianos creyentes, no estamos ni bajo la ley de la retribución ni bajo la ley de las obras mosaicas. Estamos bajo la ley de la fe, de la gracia. Que si tú haces eso, se supone que deberías recibir esto. Pero ahora, aunque tú hiciste eso, no vas a recibir eso, vas a recibir otra cosa buena. Y hiciste malo. ¿Ya está entendiendo por dónde va la gracia? ¿O lo perdí? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Hiciste algo malo? Deberías recibir una consecuencia mala. Pero ya no estamos bajo la ley, retribución. ¿Y la ley qué dice? Todo aquel que no hiciera estas cosas, pagará por ellas. Y el que hiciere lo malo, pagará por esto. Lo mismo, creo que lo puso en el escrito. Pero no estamos bajo la ley de Moisés, porque no somos judíos, y tampoco estamos bajo la ley de la retribución, estamos bajo la ley de la gracia. Entonces, aunque tú hayas hecho cosas malas en el pasado, si estás en Cristo, eso no te alcanza. Eso es lo que está diciendo. Porque ahora es una ley de gracia, favor inmerecido. No pago por pago, no recompensa de lo que mereces, sino que Dios te da hasta lo que no mereces. Pudo haber sido el peor ladrón que se merecía retribución. Ahora que está en Cristo y anda en el Espíritu, eso no tiene que alcanzar. Vamos a Romanos 3:26. Es más, tengo uno, estoy leyendo, vamos a ver.
Romanos 5:1, Romanos 9:32. Ahí. Los que son guiados por el Espíritu, dice, no están bajo la ley. ¿Ok? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿A quiénes no los alcanza la ley? A los que son guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Y otra parte dice, a los que andan en el Espíritu, a los que están en Cristo. No es simple y sencillamente el hecho de ser creyente. No es simple y sencillamente para los judíos el hecho de ser judío. Tiene que ser un judío creyente, sumergido en Jesús, y un cristiano guiado, sumergido en el Espíritu, para que esa maldición no lo alcance. Por eso les decía, en el momento que se enfría el cristiano o se descochera, esa ley de retribución vuelve a perseguir a los no judíos, o sea, nosotros. Y para los judíos, la maldición de la ley se les activa a ellos, porque la ley era para ellos. Pero en sí, la retribución y la maldición de la ley son platos de una misma esencia. Es lo que el hombre sembrare, eso recibe. ¿Me entienden? ¿Ok? ¿Me di a entender? ¿Me expliqué? Ok. Ahora si leamos el de Romanos, a ver si avanzo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, está hablando de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Quién es el que justifica? Dios, no lo que haces, Dios, por la fe en Jesús. ¿Seguimos? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La retribución no te alcanza por la ley de la fe, no por la ley de las obras. Entonces ahora nosotros queremos que no nos alcancen los efectos del pasado portándonos bien. El portarte bien no va a evitar que te alcance el pasado. El portarte bien en fe evita que te alcance el pasado. No es portarse bien lo que evita que la maldición le caiga a una persona. Es portarse bien en fe lo que evita que la maldición le llegue. Entonces los judíos no entendían eso. Entonces ellos empezaron a tratar de portarse bien por las obras, no en fe, no en una relación de amor con Dios, no en una guianza con Dios, sino simple y sencillamente, si hago esto, me pasa esto, entonces yo no voy a hacer eso para que no me pase esto. ¿Ya? No lo están haciendo por Dios, lo estaban haciendo por el temor a caer en la maldición de la ley. ¿Me explico? Hay gente que se porta bien y a veces no lo hace por Dios, lo hace, y es que si hago esto malo, me puede pasar esto malo. Y están pensando más en el detalle de la consecuencia que en por qué no lo hacen. El por qué no lo hacen. No es porque están enamorados de Dios, es porque el pastor dijo que si uno hace eso, le puede pasar aquello. Entonces se vuelve un cristianismo de obras muertas, no obras vivas. No por amor a Cristo, sino por temor al garrote. ¿Me siguen, pueblo? Dios nunca quiso que fuera así, ni con los gentiles, ni con los judíos. Pero suena feo, pero hay cristianos que viven en la ley y cristianos que tratan de vivir una vida en la retribución, no en la fe. Y ese es el peligro. La Biblia dice que el que por la ley vive, por la ley será juzgado. Si usted trata de portarse bien per se
para que no le pasen cosas malas y no portarse bien porque está enamorado de Cristo o porque le teme a Dios y porque el amor de Dios y la justicia de Dios vive en usted al punto que usted ya ni siquiera desea hacer eso malo, y cuando eso es malo empieza a crecer en usted, usted se siente horrible y usted dice: Señor, toma control de este monstruo, no quiero nada con esto muestra que estoy mal, y lucha con ello, en vez de decir: no voy a ir a acompañar a la hermana porque yo sé que si voy ahí y hago eso aunque quiero, Dios me castiga. Lo estoy ubicando. La motivación, el hecho puede ser el mismo, pero la motivación es otra. Pablo no robaba, no mentía, no andaba en cosas raras ni nada de eso, pero Pablo decía que estaba cocherado, pecador como poco, ¿verdad? Decía él mismo. ¿Por qué? Porque sus motivaciones eran incorrectas. Y así está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se siente muy santo porque Dios les dio la ley. Pero la ley no era para que se portaran bien, la ley era simple y sencillamente para mostrar cómo opera el mundo espiritual, para que entendiesen que ellos no podían cumplir la ley y no hay hombre que pudiera cumplirla. Ahora los predicadores nos predican a veces y nos predican como si estuviéramos viviendo o como si fuéramos judíos. La ley no es para usted, hija. Esa misma prédica que Pablo lanzó no es exactamente igual para usted y para mí, porque nosotros no somos judíos, pero estamos llamados a portarnos bien igual que los judíos creyentes, pero no porque la maldición de la ley nos alcance, sino porque nos puede alcanzar la maldición de la retribución. Y a veces nos alcanza también la maldición de la ley. Ay, pastor, ahora sí me enredo. Ejemplo, aquí en Costa Rica a usted lo puede alcanzar la maldición de la retribución por ser gentil, o sea, no ser un judío, y también le puede alcanzar la maldición de la ley por conocer cositas de Dios. La ley es el conocimiento de lo que está escrito, ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel. No robarás, no fornicarás. No sé si me explico, entre otras. Esa es la ley. ¿Ya? Yo sé que la Biblia lo dice, ya la ley te puede juzgar. Pero antes que lo supieras, la ley no te podía juzgar. ¿Significaba que no llevabas castigo? También llevabas castigo, porque estabas haciendo mal, solo que por la ley de la conciencia, Romanos capítulo 1 lo dice. Le pongo el ejemplo. Cuando yo estaba chiquillo, no sé, 11, 12, 13 años, andaban las hormonas tal vez alborotadas. Y estaba con un amiguito mío y andaban las chiquillas ahí y uno oía esas cosas de meterse con las niñas, ¿verdad? Ustedes que tal vez hay, no sé, por ahí 14 años, no sé, 12, 13. Y uno andaba ahí viendo a ver qué pescaba, como dicen, ¿verdad? Para caer en fornicación, que yo no sabía que esa palabra existía. Quería meterme con una chiquilla y la chiquilla me daba pelota y todo, pero ahí intentando y al final nada. Y un amiguillo mío que andaba ahí ese mismo día, él fue y se metió con una muchachita. Éramos niños, 12, 13 años, no sé. Yo no tenía conocimiento de la ley, porque yo ni siquiera había leído la Biblia en mi vida, no sabía nada de la Biblia. O sea, Dios no me podía juzgar por la ley, porque yo tenía desconocimiento de la ley. Al que Dios juzga por la ley es el que tiene conocimiento de la ley, el pueblo judío. Y la ley fue dada para los judíos. Nosotros somos gentiles. Yo no sabía nada de la Biblia, pero eso no quiere decir que no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Son dos cosas diferentes. De la retribución sí podía alcanzarme. Entonces, en una de esas, el muchachito me dice, el chiquillo me dice, me llama por mi apodo, me dice mi apodo, pero usted sabe que nosotros le estamos haciendo mal. Y le digo, ¿por qué? Si ahí está cayéndose el toque, yo a mi ignorancia. Y me dice, es que la Biblia dice que la fornicación es pecado. Me golpeó, hasta el día de hoy lo recuerdo. Yo nunca había oído la palabra fornicación, ni había entendido lo que era eso. Y él dijo, y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y él dijo, eso es fornicar.
uno no está casado. ¿Entendió? La ley es para los judíos. La ley de las obras escritas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Y si haces esto, te pasa aquello. Y estamos. La retribución es para los gentiles. A mí, si Dios me hubiera juzgado ese día, si me muero, Él no me va a aplicar, no fornicarás, porque yo ni siquiera sabía que era fornicar. Pero si me hubiera jalado las mechas, me podía haber ido al infierno, porque sabía que meterme con una chiquilla, quitarle la virginidad o lo que sea, o lo que fuera, a esas edades no estaba bien. Pero sí quería hacerlo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que a nosotros los gentiles no nos aplica la ley. La ley es para el judío. A nosotros nos aplica juicio, pero por otras razones. Entonces, cuando leemos la Biblia, leemos historias de judíos y leemos lo que dice la Biblia y enseña sobre el pecado y decimos, sí, es una maldición de la ley. Efectivamente, se convierte en maldición de la ley desde el momento que la conociste. Entonces, en el momento que usted conoció, ya Dios dice, ya no te puedo juzgar por la retribución, ahora te tengo que juzgar por la ley. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, pero ahora que vine, tienen pecado por cuanto han oído. Muchos ni siquiera sabían esto, pero ahora se los dije. Entonces, en el momento que se los dije, usted pasa del equipo de los retribuidos al equipo de los de la ley. Y el equipo de los retribuidos te sigue y también te sigue lo de la ley. Las dos cosas te persiguen. Antes solo te perseguía una. ¿Ya me entendió? ¿Me di a entender? Ok. Eso es lo que la Biblia enseña. Seguimos versículo ¿cuál? Vamos a ver qué dice el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Qué es justificado? ¿Qué es justificar? Repetimos la palabra. ¿Qué es justificado? Como si no hubiéramos hecho nada. ¿Sí o no? Sí, en parte, patrón. Como si lo hubiéramos hecho con una razón de exculpación, que no es lo mismo. No es como si no hubiéramos hecho nada. Es como que lo hicimos con una razón de exculpación. Va el ejemplo. No debe de agredir al prójimo. ¿Estamos? Le pegó y lo mandó al hospital a cuidados intensivos. Apenas oye eso, usted dice, su vecino le pegó a tal vecino y lo mandó al hospital. Está en cuidados intensivos. Lo van a meter a la cárcel. Se murió el que le pegó. La Biblia dice no matarás. Ya no solo no agredir, sino no matarás. 35 años de cárcel mínimo. Pero cuando ya llegan y le explican el por qué, el asunto cambia. El hombre, el vecino que cayó en el hospital y que se murió luego del leñazo que le pegó un puñetazo y cayó y se golpeó la cabeza y murió y le pegó 2, 3 veces, tenía un arma y estaba bajo la droga y estaba violando a la chiquita del Señor que la defendió. Y con el arma quería matarlo a él y quería matar a la niña. ¿Es igual la pena? ¿Es igual la reacción? ¿Qué dice usted? No lo metan a la cárcel, no lo metan a... ya no, ¿a qué no? Antes decía 35 años, 40, qué bárbaro, mató. Ahora ya no, porque mató con una justificación, justificado. ¿Ya? Lo malo que hiciste, que el diablo se abrió una puerta para la retribución, o lo malo que hiciste ya con conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, se abrió una puerta para la maldición de la ley que te persiga
no quiere decir que no hiciste lo malo. Dios no se para delante del diablo y dice, Yuri no lo hizo, Yuri no lo hizo. Dios dice, Yuri lo hizo. Pero la sangre de Cristo Jesús la perdonó. Y la sangre de Cristo Jesús pagó por su pecado. Y la sangre de Cristo Jesús es capaz de librarla de las consecuencias de esto. Dios no niega los pecados que tú cometes, los justifica. ¿Aló? La gente cree que se paran delante de Dios y dicen, Señor, yo delante de ti no he pecado. Y Dios allá a veces es un mentiroso, envidioso, chismoso. Dios no niega lo que haces, pero estás bajo la sangre de mi Hijo y eso te cubre. Y aunque hayas sido mentiroso, chismoso y murmurador, ahora te veo como eres, una joya preciosa delante, justificado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es por portarse bien, porque se portó mal, pero no le va a pasar nada por fe, porque está creyendo en Cristo, anda guiado por el Espíritu, está metido en el Espíritu. Las maldiciones se detienen. ¿Seguimos, Role? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Sigamos leyendo para que entendamos la historia. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Seguimos. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. O sea, ahora por la fe, entonces la ley ya no existe. No, la ley sigue existiendo. Y la Biblia y la ley está ahí para que aprendamos de ella, no para que creamos que podemos cumplirla. Porque el pueblo de Israel cree que ellos pueden cumplirla. Y no se puede, solo Cristo. ¿Seguimos? No importa. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no fue justificado por las obras, fue justificado por la fe. ¿Por qué el padre de la fe es Abraham? Porque Abraham es antes de la ley. Abraham justifica a los gentiles que no conocen ley y eran antes de la ley por la fe. ¿De qué los justifica? ¿De qué los libra? De la retribución. Y Abraham también libra por medio de la fe a los que son de la circuncisión, a los judíos, porque los judíos son descendientes de Abraham. O sea, por medio de Abraham, Dios hizo de los dos pueblos uno solo y justifica a los dos, gentiles y judíos, por la misma cosa, por la fe. A los gentiles los perseguía la ley retributiva del pecado y a los judíos, que luego conocieron más detalle, los perseguía la ley retributiva de la maldición de la ley mosaica. Pero los dos Jesús se encargó de ellos. ¿Está conmigo, pueblo? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, declarado justo por Dios. Entonces a Dios le ronca una persona que falló hoy, premiarla y darle muchas cosas. Él lo puede hacer si la persona se ha anclado en la fe y está caminando con Dios en fe. ¿Me explico? Entonces el cristiano dice, yo me porto mejor que aquel, pero aquel le va mejor que a mí. Es que el asunto no es comportamiento, el asunto es relación y es fe. El comportamiento muestra
que la fe sin obras es muerta. Pero puede haber obras sin fe. Puede haber obras sin fe. Hay gente que puede estar haciendo cosas para evitar el castigo, pero en realidad no es por fe. Ni están guiados por el Espíritu, ni están enamorados de Cristo. Nada más los hacen porque si no, entonces viven por la ley, porque lo leyeron en la Biblia que no hay que hacer eso. Y hay otros que lo hacen simple y sencillamente por el temor de su conciencia, viven por la retribución. Dios dice, yo no quiero ninguno de esos, yo quiero que lo hagan por amor. Yo quiero que lo hagan rindiéndose para que sea yo el que opere a través de ustedes. El cristiano más conectado o que más anda en el Espíritu, póngame atención a lo que le voy a decir, no necesariamente es el cristiano que parece portarse mejor. Casi siempre va a ser el que se porta mejor, en un 99%, pero hay un 1% que no necesariamente es así. El cristiano que anda en el Espíritu es aquel que está consciente, escúcheme bien, no de sus virtudes, sino de las virtudes de Cristo en él. No de sus bondades, sino de la misericordia de Dios sobre él. Espero que haya entendido lo que le dije. Los hombres de Dios que más Dios usa, usted los oye decir, yo soy un inútil y no sirvo y yo tengo muchas faltas. Pero usted lo ve y usted dice, pero se porta muy bien, ¿dónde están las faltas? Él está muy consciente de sus errores, pero está muy consciente de sus errores y también está muy consciente de las virtudes de Cristo en él. Pero él dice, pero Jesús me sostiene. Y si Jesús me suelta, yo caigo, pero Él no me va a sostener. Y Jesús me ama y Jesús. Y se porta bien. Y entonces Dios dice, anda en fe. Si le digo, brinca, siéntese. Pero hay otros que se portan bien, pero no es en esa actitud. Es para impresionar al pastor, para que no le pase una maldición. Porque si no me quitan del liderazgo, y un montón de basuras más, nada de eso sirve delante de Dios. Todo eso se vuelve obras muertas. Todo eso acarrea maldición. Entonces cuando viene el garrote, la persona dice, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo, nunca me he portado malo. Y Dios dice, a tus ojos no haces nada, pero tu corazón está podrido. Tienes años que no haces nada por mí, ni por amor. No es por enamoramiento. No es porque Cristo te incitó y te controló. Es porque tu carne quiere gloriarse. Qué buena que es esa muchacha. Qué buena cristiana. ¿Cómo Dios la usa? Profetizó, dijo una palabra o alguien se sanó y lo repitió en 700,000 prédicas. Y se lo hizo saber a toda el barrio. ¿Aló? ¿Está buscando la gloria de Dios o la gloria suya? Mi hermana, Dios conoce los corazones. Y cualquier cosa mala que te pase a ti o a mí, créalo, te lo digo con amor, se lo merecía. Se lo merecía. Más bien, recibió menos de lo que merecía. Usted y yo. Porque el ser humano es así. Quiero ir cerrando. Yo creo que le quedó claro lo que es la retribución, ¿ok? Y cómo Dios trabaja en los gentiles, que somos nosotros, y en los judíos.
Nosotros los cristianos a veces predicamos mucho la palabra y estamos predicando ley. Porque el predicar Biblia no significa predicar correctamente. A veces estamos infundiéndole miedo a la gente. Estamos en vez de abriéndole los ojos a la gente. Son dos cosas diferentes. Pero a veces la gente dice, es que se necesita que le metan a uno miedo. No. Se necesita que le abran los ojos para que vean las misericordias de Dios sobre ellos. Eso es lo que necesita, no miedo. Miedo no ayuda en la relación con Dios. Necesita que le abran los ojos para que vean cómo Dios trabaja. Entonces, la Biblia no está, no toda, me refiero a la ley. La ley estoy hablando desde Éxodo hasta todos esos pasajes de Deuteronomio, Números y todo eso. Hasta Números puede decir eso. Inclusive puede agarrar todo el Antiguo Testamento para que me entienda, aunque en realidad la ley es un extracto de las cosas que debes y no debes hacer y las consecuencias que vienen por lo que haces. La Biblia no está puesta para asustarte. La Biblia está puesta para mostrarte que no puedes cumplirla. Está para mostrarte cómo les fue a aquellos que trataron de hacer el bien y ajustarse a Dios y cómo les fue a aquellos que no quisieron hacerlo. Está para anunciarte el final de las cosas, donde van a ir a parar aquellos que no quieren obedecer a Dios. Pero la Biblia no está para llenarte de sentimientos raros, de que si no hago esto, me pasa esto. El pastor me está explicando por qué me pasan esas cosas. Sí, porque para eso es la Biblia, para explicarte el porqué de las cosas. El por qué la retribución se activa, el por qué la maldición se activa. Pero el pastor no puede ayudarte a corregir todo lo malo que hiciste en el pasado para que no te alcance la retribución. Lo único que el pastor puede decirte es, aprende a decir, ya lo he hecho está. Pero si estoy firme y pegado a la vid verdadera, la maldición no me alcanza, sino que me alcanza la bendición. ¿Y cuál bendición? La bendición que Dios le dio al padre de la fe, Abraham. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré grandemente a ti y a tu simiente. Pero para que eso se active, tengo que tener un corazón limpio y tengo que estar guiado por el Espíritu, estar en Cristo todos los días, y eso cuesta. El único que nunca fluctuó y se salió se llama Jesucristo. Entonces hay unos que pasan más tiempo en el Espíritu que otros. Pero sea que pases más en el Espíritu o menos, si te pasa algo, ya el pastor te explicó el porqué de ese algo malo. Capíscolo. ¿Me entendió? Son leyes espirituales que se activan. Y terminé la semana pasada diciendo cómo se cortan esas leyes espirituales. Cuando te arrepientes, ¿se acuerdan? Cuando te consagras totalmente otra vez a Dios, dices, pausa ahí, eso no se supone que va a volver a alcanzarte. Cuando te alineas, para que me entienda. Y cuando empiezas a hacer guerra espiritual. Cuando empiezas a hacer guerra espiritual, la maldición pega con una pared. ¿Por qué? Porque Dios para eso nos puso, para humillar al diablo, entre otras cosas. Amén. Así cerré la semana pasada. 5 minutos y termino. Tengo pendiente la hora. Aleluya. Gloria a Dios. Es que me dieron buen tiempo hoy. Entonces, si la guerra espiritual me sirve para que las consecuencias de las cosas malas que hice, la retribución del pasado me alcance, y las consecuencias de cuando anduve también, aún siendo cristiano o no cristiano, en la ley,
porque uno puede no ser cristiano y andar en la ley cuando ya empieza a conocer cosas de la Biblia. Como el día que yo aprendí lo que era la fornicación, ya ese día ya yo estaba, bajo ese día ya me podían juzgar por esa palabra. ¿Alright? Ok. ¿Qué hago entonces? ¿O qué debo de dejar de hacer para que las cosas malas no me alcancen? El que quiere amar la vida de aquí en adelante, primero crea. Pero el que quiere amar la vida de aquí en adelante, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de todo mal, sus labios no hablen engaño. ¿Y qué más? Solo eso. Apártese del mal y busque el bien. ¿Quiere que le vaya bien? Busque la paz y sígala. Gracias, Paco, se me estaba quedando esa última. Busque la paz y sígala. De aquí en adelante, arrepiéntase o conságrese totalmente, porque esa es la otra forma. Uno se arrepiente cuando sabe específicamente en qué está fallando. Estamos, que me está pasando esto por aquello malo que hice, pero usted no sabe, no se puede arrepentir, se arrepiente específico. Entonces, si usted no sabe específico, usted lo que hace es un arrepentimiento general, eso yo le llamo una consagración. ¿Ok? Entonces, se consagra y empieza a hacer guerra espiritual y usted verá un cambio en su vida. Y que esas maldiciones que le estaban alcanzando, una enfermedad que le venía de su tía o su tío, o la demencia o lo que sea, se corta, se para. Y si usted empieza a reprenderlo, no, yo no recibo esta dependencia, yo cancelo esto, vete Satanás, se para. Pero si vuelve a aflojar y se vuelve a desviar, se vuelve a activar. Es andar en fe y permanecer en fe lo que evita que el diablo entre, cerrándole puertas al pecado, nuevos pecados, obviamente cerraditos. Con una actitud correcta con Cristo, no para que el pastor no te vea, sino porque estás enamorado de Cristo. En privado no tocas lo ajeno, tratas de no decir mentiras, tratas de no dañar a nadie, sabes que si hiciste algo tienes que enmendarlo y ir a pedir perdón, vas y pides perdón, ponerte en paz con los hermanos, etc. Hay un montón de cosas más. Su vida va a empezar a cambiar. Y muchas de las cosas por las cuales han orado que no se le han ido, se le van a componer solitas. Y cuando ya ve que tal vez está durando mucho, usted le entra duro en guerra espiritual y eso se tiene que cortar. Porque ese es el punto. La retribución y la ley los para la mano de Cristo. Nada más. Y si algo pasó, Cristo sabe por qué, pero también lo podemos volver a parar. ¿Me entendió? Entonces, en guerra espiritual, y termino con un único punto de guerra espiritual. Aquí tengo apuntado varios. Todo lo anterior fue lo mismo en la retribución y explicarle cómo Dios trata con los judíos y los gentiles, y la solución es la fe. Pero la fe no es la fe por sí sola, es la fe en Jesucristo. La fe en sí sola es decir esto: caminan sobre un puente y dice, no se va a caer, no se va a caer, no se va a caer, porque la Biblia dice que Dios me guarda, no se va a caer, no se va a caer, se cae el bendito puente. Eso no es fe. La fe es en Cristo. Andas conectado a una buena relación con Dios, llegas y te paras delante del puente y en ese mismo momento Cristo te hace saber, no se va a caer porque yo estoy contigo. Entonces empiezas a caer y no se va a caer porque la Biblia dice, no se va a caer porque sé que tú la sostienes. Y Jesús está bajo el puente sosteniéndolo. No se va a caer porque tú me hablaste que no se va a caer. No se va a caer porque sé que aunque yo me porté mal y me desearía que se cayera, no se va a caer porque confío en ti. Todo es por Él. El bendito puente no se va a caer. Espero que hayan entendido la diferencia. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. La fe se parece
a cosas que no son necesariamente fe. Entonces, si termino, ahora sí, estamos en tiempo. La guerra espiritual es importante y la otra semana específicamente voy a hablar puntos de guerra espiritual, pero era necesario explicarle para que usted entendiera que el asunto de la fe y cómo Dios trata con la retribución y con la ley. Guerra espiritual, hay que atar, hay que reprender, hay que atacar desde arriba, no desde abajo. Oíme bien, Satanás, estoy sobre ti. Dios me ha sentado en lugares celestiales, desde aquí te hablo. La guerra espiritual solo funciona desde arriba. No es, te reprendo, Satanás, suéltalo. No. Tengo claro que estoy sobre ti. Antes de toparme contigo, te hablé en privado y te dije, estás bajo mi pies. Y te vas a someter y sujetar de arriba. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Cuando yo hago guerra espiritual, a veces yo hago así y estoy señalando hacia el suelo. Porque Él nos sube y desde el cielo, en espíritu, estamos sentados juntamente con Él, damos órdenes al segundo cielo y a la tierra. Y nuestra boca se convierte en la boca de Dios, de arriba hacia abajo, no de abajo para arriba. Papá, ayúdame. No. De arriba para abajo. Espero que me estén entendiendo. Un tip nada más de guerra espiritual. Se ata, se reprende desde arriba hacia abajo. ¿Qué es atar? Se somete, se amarra, se reprende. ¿Qué es reprender? Corregir, y no solo corregir, castigar. También se entiende el poder de la sangre, la interferencia de los ángeles y la armadura de Dios y el poder de la lengua. Todo eso es parte de la guerra espiritual y de eso voy a hablar en la otra semana, si Cristo no ha venido. Hoy les hablé generalidades, volví a aterrizar con lo que hablé la semana pasada, pero creo que es necesario. ¿Por qué? Porque si uno no entiende bien estos detalles, uno cree que nada más es entrarle al diablo y decirle 4 gritos, y eso no funciona. Tiene que tener claro el mundo espiritual cómo opera, por qué se desatan ciertas leyes, y siempre es por fe. Y si estás echando fuera al diablo y no se va, no es porque el brujo es muy fuerte. A veces hay que analizar si se está regando el agua por algún lado. ¿Me explico? ¿Por dónde se está filtrando el agua? Entonces, eso, la retribución, eso, la maldición de la ley, eso, la actitud de la fe, lo corrige, arrepintiéndose y consagrándose nuevamente. Y luego usted, ese mismo espíritu que estaba dándole lata, lo vuelve a reprender y facilito se corta. Normalmente creemos que hay que meterle más candela. Métale más candela, métale más candela, métale más candela. Y a veces no es tanto meterle más candela, a veces es analizar el asunto. La gracia, la paz y la misericordia del Dios Todopoderoso sea con ustedes. Hoy